Una de las interpretaciones sobre el ateísmo tiene que ver con el comportamiento de las personas que lo practican, como lo señala el maestro Arturo Navarro, académico del Centro de Formación Humana del ITESO. Bueno, en principio hay una perspectiva muy generalizada sobre el ateísmo cuando se entiende el ateísmo como una postura de negación de la existencia de Dios, pero me parece que todavía hay algo más. El ateísmo en su radicalidad implica el vivir sin un referente absoluto, el vivir, como decimos en México, como al día, pero en términos de no tener ningún soporte que tenga un carácter final, absoluto, permanente. Entonces, en ese sentido, uno de esos absolutos es Dios, y desde ahí la palabra en el griego estaría hablando de una negación de Dios, pero Nietzsche nos decía ya en el siglo XIX que justamente el ateísmo tiene que ver con estos asuntos de no vincular la vida con ninguna perspectiva de futuro a la larga y de ser capaces finalmente de autodirigirnos. Gerardo Vázquez Cisneros, quien se declara abiertamente ateo y es parte de la organización Ateísmo desde México, asegura que existe una estigmatización hacia las personas que expresan esta opción de conciencia. Como que, ¿saben qué? Pues nosotros somos laicos, somos ateos y creen que automáticamente vamos a estar rompiendo Biblias, quemando iglesias y demás, cuando en realidad no es así. Hay un pensamiento que me gusta mucho en ese respecto sobre qué es lo que te hace portarte bien o qué es lo que te hace ser bueno. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, cuando tú tienes a un niño, a tu hijo, muchos acostumbran a enseñarle a que cada año le va a traer regalos de Niñito Dios, Santa Claus, porque se portó bien. Pero el punto es, cuando ese niño descubre que no hay Niño Dios, que no hay Santa Claus y que eran sus papás los que le daban regalos, ¿el niño empieza a portarse mal? ¿O sigue portándose exactamente con los mismos valores que sus padres lo inculcaron? Es lo mismo que pasa con el ateísmo. Tú dejas de creer, dejas de basar tus acciones por un mandamiento y empiezas a hacerlo en base a lo que tú crees o consideras correcto. Las actitudes respecto al ateísmo cambian dependiendo de la época y el lugar. Recientemente, en distintas ciudades inglesas y españolas, se realizó una campaña pública a través de autobuses para promover el ateísmo. Esto lo explica Albert Riba, presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores de España. Que somos muchos, aquí en España hicimos la campaña del autobús ateo y centenares y miles de personas dieron el paso al frente y se autodefinieron en público como ateos. Fue un acto extraordinariamente social y no pasó nada, nadie se enfadó, nadie se peleó. Por supuesto, las autoridades religiosas sí, pero eso nos importa un poco. La manifestación pública del ateísmo es uno de los aspectos más novedosos de este tema, asegura el maestro Víctor Ramos de la Universidad de Guadalajara. Que yo recuerde, abiertamente no se habían dado estas cosas. Se dan en predicaciones de café, ¿no? Pequeñas, pero propaganda pública, eso era lo novedoso. Entonces, bueno, tienen su derecho a hacerlo, ¿no? Tal cual ahí, y vamos a ver quién se adhiere a ellos, digamos. Pero eso es igual que si te encuentras a los Hare Krishnas en la calle, bailando y promoviendo sus creencias. Si te encuentras una peregrinación católica cristiana, bueno, pues está bien, ¿no? Quizás lo interesante es que la voz de los ateos se empieza a oír de manera organizada. Eso es quizás lo novedoso, digamos, ¿no? Porque tradicionalmente los ateos no se organizan. Cada uno lo vive como en soledad, ¿no? Quizás lo novedoso es que se empiezan a organizar. Más allá de la comprobación o no de la existencia de alguna divinidad, el género humano desarrolló en sus capacidades cerebrales la experiencia mística. Incluso al respecto se han realizado experimentos científicos, como detalla el investigador de la UDG, el doctor Alfonso Islas. Hay como un debate, el Dalai Lama va al Instituto Tecnológico de Massachusetts con cierta frecuencia, va a las universidades, a que él y sus monjes sean mapeados con electrodos en la cabeza, para que en el estado de meditación los científicos conozcan qué está pasando en el cerebro, ¿no? O sea, indudablemente que cuando hacemos alguna actividad cognitiva,
¿no? Intelectual, hay partes del cerebro que se activan más que otras. Por ejemplo, la parte religiosa, y ahí llegamos al experimento de la revista Cell, se ha visto que las partes de la corteza conocidas como parietales, ¿no? Las zonas parietales, las regiones parietales, tienen mucho que ver con la influencia mística, como el terreno fértil, al grado de que cuando por alguna razón son removidas partes de los parietales, por un tumor o por alguna otra razón, de manera quirúrgica, entonces la persona que es removida de sus regiones parietales, parcial o totalmente, empiezan a tener una inclinación mística casi absoluta, ¿no? O sea, se convierten en voceros de Dios y empiezan a tener experiencias místicas sin control. Entonces, este experimento de unos italianos, publicado en la revista Cell en febrero de 2010, Cosimo Ughesi es el autor principal, pues concluyen que sin duda este experimento les permite afirmar que los parietales controlan las experiencias místicas, ¿no? Y que al no tenerlas, estos controles, te desbordas hacia las cuestiones místicas y religiosas. ¿Existe la discriminación por ateísmo? La respuesta en la siguiente entrega. Para Medios UDG, Pablo Hernández Mares.